Luis Eduardo, feliz Santo Sábado, apreciados hermanos. Me siento muy feliz, honrado con nuestro Dios por estar con ustedes aquí en esta mañana de Santo Sábado, participando de este programa de investidura, cuando aventureros, conquistadores y una guía mayor ha concluido el proceso de preparación en una clase y en un programa, y hoy recibirán el honor, un botón que representa el honor de una clase, de ser investido, de ser reconocido como que concluyó un proceso. Y me siento muy agradecido con el Señor. Hoy también en nuestra asociación estamos celebrando el Día del Pastor. Es un día en el que reconocemos delante del Señor la labor que hacen los pastores y agradecemos a Dios por esa labor. Agradecemos a Dios por el ministerio pastoral en la iglesia adventista, porque a través del ministerio pastoral Dios se sigue manifestando en su iglesia. A través del ministerio pastoral en todo el mundo, Dios sigue dirigiendo la iglesia. Y así como usó a los sacerdotes de antaño, hoy Dios usa a los pastores en diferentes lugares, circunstancias, para guiar a su pueblo hacia el reino de los cielos. Apreciados hermanos, Dios está conduciendo la iglesia para el triunfo final. Y para esa conducción usa a diferentes hombres que levantan diferentes momentos con capacidades y dones diversos, pero que son empleados en su causa para el avance del evangelio. Por eso hoy damos gloria a Dios por el ministerio pastoral en la iglesia adventista. Y de manera especial hoy damos gratitud al Señor por los pastores en el oriente colombiano, por toda la familia ministeriales. Y aquí en esta iglesia en particular damos gracias al Señor por el pastor Luis Eduardo. Pastor, muchas gracias por su ministerio, por su familia, su esposa, sus hijos. Gracias por esa labor que desempeñan. Hoy es el día en el que usted como miembro de la iglesia puede agradecer a su pastor por la labor que realiza, que desempeña, por esas diversas funciones. Y pastor, hoy en nombre de toda la asociación quiero decirle gracias por su labor, Dios le bendiga, y quiero alabar al Señor por la obra que usted realiza. ¿Cuántos años de ministerio, pastor? 33, los que tenía el Señor Jesús cuando entregó su vida. 33 años de ministerio. Dios le bendiga, pastor, y alabamos al Señor por haberlo conducido hasta aquí. Dayana está por allí. Dayana, quiero pedirle que venga, por favor, para hacer una oración. Su esposita no está, pastor, ¿está? Viene en camino, muy bien. Y pastor, que he traído un sencillo detalle para decirle gracias por su labor, Dayana, gracias, y extensivas a su esposa. Es muy sencillo, pastor, pero con mucho aprecio. Dios les bendiga. ¿Cuántos se unen a mí para decirle al pastor y a su familia gracias? Vamos a hacer una oración, pongámonos de pie, apreciados hermanos, y oramos. Nuestro querido Dios, esta mañana te damos muchas gracias porque nos haces parte de tu pueblo en esta tierra, porque sabemos que tienes una iglesia remanente y esta iglesia está siendo guiada por ti a través del Espíritu Santo, usando como instrumentos a hombres, a mujeres de diferentes edades, desde niños hasta personas grandes, y están siendo usadas por ti para la edificación de tu pueblo, para el establecimiento de tu reino, para el engrandecimiento de tu nombre. Y hoy, Señor, te damos gracias de manera particular por el pastor Luis Eduardo, por Dayana, por la esposa del pastor, por Daniel, por su nuera y por todos los que hacen parte de su familia. Gracias por su ministerio. Gracias porque tú lo has usado durante 33 años de servicio. Seguramente ha tenido momentos de dificultades, momentos de luchas, de desánimos. Muchas veces el enemigo ha querido
estancar y acabar con su ministerio, pero tú lo has sostenido hasta ahora. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, que sigas usándolo, Señor, y que el Espíritu Santo guíe su vida de manera constante. También quiero pedir de manera especial por todos los pastores en el mundo, para que tú los bendigas grandemente, que hoy el ministerio pastoral, especialmente nuestra asociación, sea bendecido con toda bendición y tú suplas todas sus necesidades. También quiero orar por toda esta iglesia, por los ancianos y por todos los hermanos que trabajan en el liderazgo como coequiperos del pastor. Bendíceles también, que tu Santo Espíritu repose en su vida, en Cristo Jesús. Amén. Nosotros también como clubes de esta iglesia tenemos un detalle para el pastor Albert, mi esposo. Queremos también agradecer por toda la labor que usted realiza. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil ejercer un liderazgo con tantos clubes y tantas veces al año, entonces también queremos darle un detalle y también queremos orar por usted, entonces vamos a pedirle al pastor Luis Eduardo que sí. Gracias. Bueno, querido Dios, te damos gracias, porque tú, Señor, nos miraste con ojos de amor. Y nos elegiste, Padre, cuando estábamos en el rebaño para ser, Señor, pastores de la Grey. Queremos pedir la bendición por el pastor Albert, por su liderazgo, por su ministerio, por su esposa, por sus hijitos. Padre, para que te manifiestes cada día su vida, para que sea dirigido por el Espíritu Santo, y para que cada día, Señor, lo dotes de conocimiento y de sabiduría, para poder, Señor, guiar a su familia hacia la eternidad. Este ministerio que desempeña liderando la juventud de la iglesia, queremos pedirte, Señor, que sea bendecido y que muchos jóvenes puedan ser restituidos, puedan llegar también a los pies de Cristo, para la honra y la gloria de tu nombre. Guíale cada día, dale fuerza, Señor, porque su labor es amplia y es ardua. Lo entregamos en tus manos de amor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hoy el sorprendido soy yo. Gracias Ministerio Juvenil y hermanos por esa bondad y por ese lindo detalle. Quiero invitarles a reflexionar hoy en la palabra del Señor. Saben, hermanos, que todo lo que ocurre en el mundo ocurre en medio de un conflicto, y es el más grande conflicto que hay entre el bien y el mal. Debemos ver todo, absolutamente todo lo que en el mundo ocurre en el marco del conflicto cósmico. Hay dos poderes que se debaten: el dominio del mundo, del ser humano, Dios que quiere salvarnos, y un enemigo que, aunque ya está vencido, busca infundir miedo, terror, y que quiere condenar, que quiere que seamos condenados con él. Y todo lo que sucede en este mundo sucede en medio de ese marco. Nada está aislado de ese conflicto. Por eso, cada vez que nos suceda algo, por malo que sea o por bueno que sea, siempre hay alguien a quien nosotros podemos señalar como autor de eso que está sucediendo. Y no podemos olvidarnos de ese gran marco. Satanás usa diferentes estrategias para hacer que la gente se aparte del Señor y que se pierda. Ese es su propósito. Que los cristianos vivamos una vida cristiana débil, que nuestra relación con el Señor se debilite
y que nos alejemos de la oración y del estudio de la palabra del Señor. Muchas estrategias usará el enemigo, y una de esas estrategias es ocuparnos tanto en diferentes cosas que no hay tiempo para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con el Señor. Esto lo vemos ilustrado claramente en el libro de Éxodo, y voy a invitarles, apreciados hermanos, para que abramos la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 5. Y allí vamos a ver ilustrado de manera clara esto que hemos estado diciendo. Éxodo capítulo 5. Lo tenemos, entonces vamos a leerlo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a sus tareas. Dijo también el faraón: ahora el pueblo de la tierra es numeroso, ¿vosotros queréis apartarlo de sus tareas? Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Los cuadrilleros y sus capataces salieron y dijeron al pueblo: así ha dicho el faraón, ya no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, y les decían: ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillos como antes? Los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo se nos dicen: no, haced ladrillo. Además tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que Jehová os examine y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. A través de este relato, apreciados hermanos, hay más que un relato. Lo primero que nosotros vemos allí
es que Dios tiene un plan y es el de salvar a su pueblo, de liberar a su pueblo Israel. Pero ese plan de liberación tiene un propósito. Dios quiere liberar al pueblo de Israel, pero con un propósito específico. Entre los capítulos 4 hasta el 12 se repite 12 veces a través de un pedido que Dios le hace a Faraón. Se repite 8 veces, el propósito que Dios tiene de liberar al pueblo de Israel. Y ese propósito está ahí cuando el Señor le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La razón por la que Dios quiere que el pueblo de Israel sea libre es para que le sirva. Y así lo vamos a encontrar repetido en diferentes textos. La misma expresión, el mismo pedido a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estos versículos presentan el propósito que Dios tiene con su pueblo. Dios quiere liberar, quiere salvar al pueblo de Israel. Han pasado 430 años de esclavitud y el pueblo ha estado sirviendo al faraón. Ahora Dios tiene un plan y es sacarlo de la esclavitud, pero con un propósito: que su pueblo le sirva a él. Ese plan no solamente era para el pueblo de Israel. La Biblia presenta repetidas veces que Dios tiene el mismo propósito con todo el mundo. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y la razón por la que Dios lo envió fue para salvar a toda la humanidad. San Juan capítulo 3, el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el propósito de Dios al salvar a la humanidad es que le sirvamos a Él. Por eso el profeta Isaías escribió así en el capítulo 43, el versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego el apóstol Pablo escribió en Efesios el capítulo 1, el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando Dios creó al hombre, el sexto día de la creación, lo hizo para su alabanza y para su gloria. El nombre de Dios sería alabado, sería glorificado a través del ser humano, y la tierra se llenaría de seres humanos. Pero la tierra también se llenaría de la gloria de Dios a través de los seres humanos. Sin embargo, la caída hizo que el hombre fuese destituido de la gloria de Dios. Pero el plan de Dios no ha quedado fracasado. Ahora Dios tiene un nuevo plan, y es que a través del hombre Él pueda volverse a glorificar plenamente. El propósito del plan de la salvación es que el hombre vuelva a estar en armonía con Dios, para que vuelva a hacer su alabanza, la alabanza de su gloriosa gracia. El apóstol Juan registró en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a su nombre. El plan de Dios es estar en medio de su pueblo y que nosotros seamos reconocidos como pueblo suyo. Pero luego el apóstol escribió en el capítulo 22, el versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dios le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahora el apóstol Juan escribe que Dios ha planeado que sus hijos sean restaurados y volverá a ser nuevo este planeta, y estará en medio de su pueblo con un propósito: para que le sirvamos a Él. Está claro que el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser plenamente sus siervos.
Es por eso, apreciados hermanos, que debemos comprender que el servicio que le prestamos a Dios en este mundo es supremamente importante. Porque sirviendo a Dios aquí, nos estamos preparando para servirlo allá. Quien sirve a Dios en esta tierra se está preparando para servirlo por toda la eternidad. Es por eso que el enemigo quiere esclavizar al pueblo de Israel. No quiere que sea liberado el faraón, pero quien está detrás del faraón es Satanás. Es interesante que la Biblia presenta que detrás de esos grandes poderes mundiales siempre ha estado Satanás controlando. Por ejemplo, en Isaías el capítulo 14, vamos a empezar leyendo que Dios envía un mensaje al rey de Babilonia, pero luego desde el versículo 12 en adelante, Dios envía un mensaje a Satanás. En Ezequiel el capítulo 28, Dios envía un mensaje al rey de Tiro a través del profeta Ezequiel, pero luego desde el versículo 14, el mensaje ahora es directo a Satanás. Entonces algunos se han preguntado, bueno, ¿Dios está hablando directamente al rey de Babilonia, al rey de Tiro, o está hablando a Satanás? Lo que sucede es que detrás del rey de Babilonia hay un poder sobrenatural, y detrás del rey de Tiro hay un poder sobrenatural, y ese es el de Satanás. Detrás de Egipto hay un poder sobrenatural que está usando a Faraón para esclavizar al pueblo de Israel. Pero realmente Satanás no quiere que el pueblo sea liberado para servir a Dios. Y hoy también, apreciados hermanos, el enemigo buscará de todas formas impedir que nosotros le rindamos un servicio a Dios. En el capítulo 1 del mismo libro de Éxodo se presenta el relato de dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fúa. El rey Faraón quiere impedir que el pueblo de Israel crezca y que se siga reproduciendo. Entonces le pide a las parteras que maten a todo niño varón que nazca. Pero la Biblia dice en el versículo 17, que fue nuestro texto de lectura bíblica, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando estas mujeres tuvieron que decidir si le rendirían un servicio a Dios o le rendirían un servicio al rey de Egipto, si serían leales a Dios o leales al rey de Egipto, decidieron ser leales a Dios. Y si ustedes leen el relato, la Biblia dice que fueron recompensadas por Dios. Y no solamente ellas, sino su familia fueron bendecidas, protegidas por Dios. Cuando alguien decide servir a Dios y ser leal a Dios, Dios lo va a recompensar. No hay servicio a Él que Dios no recompense. Y no solamente la persona será bendecida, sino que su familia será bendecida. En el caso de José en Egipto, Dios bendijo la casa de Potifar, y la Biblia dice claramente en el versículo 3 y 4, bendijo la casa de Potifar a causa de José. Apreciados hermanos, los hijos de Dios llegan a ser bendición para todos los que los rodean. Dios sigue manteniendo, según Apocalipsis el capítulo 7, sigue manteniendo el control sobre las terribles plagas y todas las calamidades que vendrán a este mundo. Dios las sigue manteniendo bajo control, dice la Biblia, por causa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios llegamos a ser bendición donde estamos. Llegamos a ser bendición. Y aquí hay unas parteras que están siendo bendecidas por Dios porque son leales a Él, y no solamente ellas son bendecidas, sino también su familia. Sin embargo, en el capítulo que leímos, los capataces que representan a los israelitas se declaran siervos del faraón. En el capítulo 5 que leímos, el versículo 15, dicen los capataces: ¿por qué tratas así a tus siervos? Y sigue diciendo el versículo 16: no se da paja a tus siervos,
Seguramente los capataces no saben lo que están declarando. Se están declarando ellos y el pueblo de Israel siervos del faraón. Pero ¿saben cuál es el problema, queridos hermanos? Que el capítulo 9, el versículo 14 dice que las plagas van a caer sobre los siervos del faraón. Noten lo que dice el versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Los capataces del pueblo de Israel se están declarando: somos siervos del faraón. Y van y le dicen a faraón: ¿por qué haces así con tus siervos? Mientras unas parteras se declararon leales a Dios y siervas de Dios, los capataces se declaran siervos del faraón. El problema es que las plagas van a caer sobre los siervos del faraón. Y el capítulo 8, el versículo 4, el versículo 21, el capítulo 10 va a decir que las plagas cayeron sobre faraón y sobre sus siervos. La decisión que tomaron las parteras y que tomaron los capataces de Israel, la tenemos que tomar nosotros todos los días. ¿Nos declaramos siervos de Dios o siervos del enemigo de Dios? Lo cierto es que si tú te declaras siervo de Dios y le sirves al Señor, Dios te bendecirá y te recompensará. Pero si tú te declaras siervo del enemigo, sufrirás las consecuencias que vendrán sobre él y sobre todos sus siervos. La historia del mundo se cerrará de la siguiente manera: un grupo de personas serán condenados porque se declararon siervos de Satanás, y un grupo de personas serán salvos porque se declararon siervos de Dios. Esa decisión la tenemos que tomar todos los días. Pero hay algo cierto, apesados hermanos, que el verdadero placer de esta vida se encuentra en el servicio a Dios. No hay honor más grande que se le puede conferir a un ser humano que ser siervo de Dios. Ese es el honor más grande. Pero en este relato bíblico también hay una filosofía satánica. Hay una filosofía que el diablo mantiene hasta ahora. Y está en el versículo 4 del capítulo 5 que leímos. Faraón cuando recibe la orden de Dios, Faraón dice esto, versículo 4: Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y luego dice en el versículo 5 y 6: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Aquí hay una filosofía del enemigo. La iglesia tiene la misión de ser instrumento de Dios para llevar a la gente, para que deje de servirle al enemigo y empiece a servirle a Dios. Esa es la misión de la iglesia: ser el canal para que el mundo deje de servir al enemigo y empiece a servirle a Dios. Pero Satanás ha propagado una filosofía que ha contaminado la mente de todos los seres humanos, y ¿hay cosas más importantes que seguir a Dios? Aquí Faraón está diciendo: ustedes se quieren apartar de sus tareas porque están ociosos, dice el versículo 17 que leímos. Están ociosos y por eso se quieren apartar de sus tareas. Entonces tenemos que ponerles más trabajo. Y esa es la filosofía del enemigo. Y cientos de personas son engañados por esto. Ir a la iglesia es para los que no tienen que hacer. Servir a Dios es para algunos que tienen tiempo. Y hay muchas personas que están tan ocupados en cosas importantes que no tienen tiempo para Dios. Incluso, apreciados hermanos, muy a menudo
nos vemos tan ocupados que cuando se nos llama a prestar un servicio al Señor, decimos, es que no tengo tiempo. ¿Cómo me gustaría tener tiempo? Pero no tengo. Y cuando en la iglesia ocurren los nombramientos, a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué son los mismos que siguen dirigiendo la iglesia? ¿Por qué la iglesia no hace cambios? Y quienes hacen parte de la comisión de nombramientos tienen la respuesta. Porque muchos son llamados, pero no aceptan la invitación porque no hay tiempo. Es que no hay tiempo. ¿Cómo me gustaría tener el tiempo? Pero no tengo el tiempo. El enemigo ha puesto esa filosofía. Incluso, hermanos, Satanás dice, nos hace pensar que estamos tan ocupados en las cosas buenas, porque no estamos ocupados en las cosas malas, que descuidamos nuestra relación con Dios. Los cristianos generalmente nos ocupamos de cosas buenas. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes se ocupan diariamente en cosas malas? Seguramente nadie levantaría la mano. Todos estamos ocupados en cosas buenas. En la edificación de nuestra familia, en el proyecto de vida personal, familiar, en tantas cosas, incluso en cosas de liderazgo de la iglesia. Y estamos tan ocupados que no hay tiempo para orar y para estudiar de manera consciente la palabra de Dios. Los que predicamos tenemos un riesgo constante. ¿Y saben cuál es el riesgo? Usar la Biblia para sacar sermones, para sacar clases, leer la lección de la escuela sabática para sacar la lección, el repaso de la lección que daré en mi clase el próximo sábado. Pero la Biblia, antes de ser un libro que se debe predicar, es el alimento espiritual de cada cristiano. Y todos nosotros necesitamos ir a la Biblia, no para preguntarle a Dios qué quieres que hable de la Biblia, sino para preguntarle al Señor qué quieres decirme a mí a través de tu palabra. Pero a veces estamos tan ocupados que el tiempo de la conexión con Dios y de la relación con el Señor empieza a extinguirse. El tiempo de la oración empieza a debilitarse. Aquí no solamente hay una filosofía del enemigo, hay una estrategia. ¿Y saben cuál es la estrategia? Ahí está en el capítulo 5. Faraón dice en el versículo 9 que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Que se les aumente el trabajo. ¿Saben qué es lo que está diciendo Faraón? Los voy a llenar de más trabajo, de más. ¿Tenían trabajo los israelitas? Muchísimo. Pero Faraón dice, les está quedando tiempo para escuchar a Moisés y Aarón. Tengo que ponerles más trabajo para que no tengan tiempo de escucharlos. Y a ese mensaje que trae Moisés, el mensaje de la liberación, le llama palabras mentirosas. ¿Saben, hermanos, que el enemigo hoy está haciendo lo mismo con nosotros? Y quiero leer textualmente este párrafo del libro Testimonio para los Ministros, la página 69, que dice así: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros últimos de los últimos días, escuchen esto, hermanos, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Constantes consultas. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas y arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede seguir manteniéndolas bajo su poder y dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. El empeño del enemigo no está en los transgresores de los mandamientos, está hacia nosotros.
Y se ha propuesto llenar la vida humana de tantas ocupaciones, de tal manera que no haya tiempo para la comunión con Dios. El diablo ha hecho que la vida en este mundo sea cada vez más difícil, para que lleguemos a ser esclavos de tantas cosas. El diablo ha hecho que la vida en este mundo cada vez sea menos complaciente, o más bien menos placentera. Y ha llenado la mente de tantas ocupaciones para que no haya tiempo para el Señor y para nuestra relación con Él. Y en el mismo libro, ahora Testimonios Selectos, la página 91 del tomo 1, dice así: vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que tendieran sus lazos, especialmente contra quienes esperaban el segundo advenimiento de Jesús y guardaban todos los mandamientos de Dios. Les dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias dormían y que iba a acrecentar su poder con mentirosos prodigios y que podría retenerlas. Dijo además: nosotros odiamos a la secta de los que guardan el sábado, que sin cesar están obrando contra nosotros y arrebatándonos súbditos para que guarden la odiada ley de Dios. Id y embriagad a los guardadores del sábado de inquietudes, llenadlos de inquietudes a los dueños de la tierra y del dinero. Si lográis que ellos pongan su afecto en estas cosas, serán nuestros. Digan y crean lo que quieran, procuraremos que cobren más afición al dinero que al éxito del reino de Cristo o a la difusión de las verdades que odiamos. Presentémosles el mundo en la más halagüeña luz para que lo amen y lo idolatren. Dios no está en contra de que sus hijos tengan dinero. Él quiere que seamos prosperados, dice la Biblia, que seamos prosperados en todo. Y el dinero es parte de la prosperidad que Dios da a sus hijos. Pero lo que Dios no quiere es que pongamos todos nuestros afectos en las cosas de este mundo y que nos olvidemos de lo más importante, las eternas. Y el enemigo está interesado en que nosotros nos enfoquemos y nos llenemos de todos los afanes del mundo, que nuestra relación con el Señor se debilite. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos en San Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación, pues el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Apreciados hermanos, nunca podremos vencer a menos que oremos y velemos, a menos que tengamos la disciplina de estudiar la palabra de Dios cada día. Y es lo que el diablo nos quiere robar. Puede ser que hoy esté predicando para alguien que está tan absorto y tan ocupado en las cosas, en su proyecto de vida y en sus diferentes compromisos, que su relación con el Señor se ha debilitado. Ya no tiene el mismo tiempo para la oración. El estudio de la Biblia ya no es su disciplina diaria. Y cuando se le llama el servicio al Señor para que desempeñe un ministerio, no hay tiempo. Todo lo que construyamos en este mundo, excepto nuestra preparación para el reino de los cielos, pasará. Incluso nuestra vida, que vale tanto, un día ya no estará. Cada día que pasamos sobre este planeta debemos aprovecharlo para prepararnos para el reino de los cielos. Y si tú y yo solo usamos el tiempo que Dios nos da para lograr
cosas terrenales y nos olvidamos de las eternas, estamos viviendo la vida más triste. Pero cada día que el Señor nos da es para que nosotros crezcamos en nuestra relación con Él. Y no hay crecimiento, apreciados hermanos, sin oración y sin el estudio de su palabra. No hay crecimiento espiritual. No hay poder cuando un cristiano deja de orar. No hay sabiduría cuando dejamos de estudiar la Biblia. No hay sabiduría. Nadie podrá estar de pie y resistir ante las pruebas de este mundo si no tiene una relación con Dios. Y el enemigo ataca directamente a la relación que tenemos con el Señor. Es por eso que hoy tenemos que hacer las palabras nuestras. Esas palabras del Señor Jesucristo cuando reprendió a Marta, le dijo: Marta, Marta, ocupada estás en quehaceres y en cosas, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte y a ella no le será quitada. María estaba a los pies de Jesús. La mejor parte es estar a los pies de Cristo Jesús. No hay nada mejor que esto. Hoy el Señor nos dice: hija, hijo, ocupado estás en tantas cosas que has abandonado la mejor parte. Necesitamos volver a estar a los pies del Señor. Quiero invitarte, apreciado hermano y hermana, a ocuparte en las cosas eternas. Ocúpate en la edificación de tu carácter para el reino de los cielos. Nunca te olvides de lo más importante. Cuando un cristiano experimenta el poder de la oración, vive una vida cristiana totalmente diferente a aquel que no lo experimenta. Tiene poder, tiene victorias, siente la dirección de Dios, tiene una paz inagotable en su corazón. Cuando es provocado, no responde a las provocaciones. Cuando un cristiano llena su mente del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, vive una vida incomparable. Tanto así que el salmista se preguntó: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo respondió: con guardar tu palabra. Por eso dice el versículo 10 del Salmo 119: por eso en mi corazón he atesorado todos tus dichos, porque no quiero pecar contra ti. La única manera de vivir vidas santas es llenando nuestra mente de la palabra de Dios. La única manera de vencer en este mundo es experimentando el poder de la oración. Y es lo que el enemigo ataca. ¿Quieren ustedes, apreciados hermanos, juntamente conmigo pedirle al Señor que nos ayude a vivir a sus pies? A no dejarnos distraer por las estrategias del enemigo. Y si es que hemos estado descuidando nuestra salvación, a volver a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y en Colosenses el capítulo 3, el versículo 12 en adelante, Él escribió: pongan su vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las cosas de la tierra. ¿Alguno de ustedes quiere pedirle al Señor que le ayude a mantener su vista en el cielo? Que le ayude a buscar a Dios en primer lugar todos los días de su vida. Arrodillémonos y le pedimos eso al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gloria a tu nombre, alabanza, porque eres el único que la debe recibir. Hemos reflexionado en tu palabra y aquí estamos de rodillas pidiéndote en común que nos ayudes para ser conscientes de nuestra necesidad de ti.
separar el tiempo necesario diariamente para reflexionar en tu palabra y que ella habite en nuestro corazón. No solamente orar en la mañana y en la noche, sino que como la oración es el aliento del alma, que estemos conectados con la oración todo el día. Señor, muy a menudo nos encontramos donde no debemos estar, trabajando, haciendo tantas cosas en proyectos que son buenos, pero desconectándonos de Jesús. Hoy te pedimos que nos ayudes a trabajar arduamente en nuestros proyectos, en la construcción de planes para nuestra familia, pero que tengamos a Jesús en primer lugar, que nuestra relación con Él no sea debilitada por tantas tareas que tengamos. Ayúdanos a reorganizar nuestras prioridades. Si hay aquí algún hermano, algún joven que ha estado desconectado de ti, Señor, por tantas cosas buenas que hace, te ruego, Señor, que tú le ayudes para que vuelva a tener esa conexión viva contigo. Y cuando el enemigo quiera ocuparnos en tantas tareas, que nosotros podamos tener la sabiduría para discernir y para decidir que nuestra relación con Dios no la cambiaremos por nada y no la comprometeremos con nada. Gracias porque nos has escuchado. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Invitamos a los diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas.